Bien, vamos a continuar. El tema que tenemos ahora son sondas y drenajes, ¿no? Se puede ver ahí la diapositiva, ¿no, Bruno? Hola, 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 sí. doctor. Hola. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, sí, Muy perfectamente. bien. Vamos a empezar entonces con sondas y drenajes, ¿ya? Entonces, Ok, estos instrumentos, las sondas y los drenajes, ¿no? Son instrumentos generalmente cilíndricos, largos, ¿no? Pueden ser delgados o gruesos, dependiendo. Y generalmente se utiliza para drenar, ¿no? Vaciar, si quieren, ¿no? Explorar una cavidad, ¿no? Al cual va a extraer, ¿no? La sustancia que está acumulada, ¿no? En ese espacio, en esa cavidad, pues, ¿no? Pues el material del cual están hechos las sondas y drenajes puede variar, ¿no? Puede ser caucho, puede ser silicona, látex, puede ser materiales más rígidos, ¿no? Pues, ¿cuál es el principal inconveniente? Es que se coleccione alguna sustancia, algún líquido, ¿no? Entonces sirve para profilaxis, ¿no? También sirve para diagnóstico, ¿no es cierto? Nos ayudan, por decir, a poder explorar o saber cuál es el contenido de una colección, ¿no es cierto? Y también es terapéutico, ¿no? Porque nos resuelve la patología, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres principales funciones que tiene un drenaje: profiláctico, terapéutico y de diagnóstico, ¿no? Ojo con eso para el examen, ¿ya? Bien. Entonces les había dicho que puede variar los diámetros, ¿no? De las ondas y drenajes, y generalmente la unidad de diámetro que nosotros manejamos, si hablamos de drenajes y sondas, son los French, ¿no? Es la unidad. El French es la unidad un French equivale a 0.33 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, eso para tener más o menos una idea de cuál es el grosor de nuestra sonda, ¿no? Generalmente, por decir un ejemplo, ¿no? Las ondas de Levin, ¿no? Que son las ondas nasogástricas, generalmente se utiliza en número de 18 French, ¿no? El cual, si convertimos, esta sonda tiene un diámetro aproximadamente de 6 milímetros, ¿no? Entonces la unidad es el French, ojo con eso también para el examen. Bien, la clasificación de las ondas podemos clasificarlas de acuerdo a su función, podemos clasificarlas de acuerdo al material con el cual están hechos, ¿no? Entonces podemos tener varias clasificaciones de las sondas y drenajes, dentro de las cuales vamos a clasificar por la función, ¿no? Y dentro de estas las más frecuentes son las ondas nasogástricas, ¿no? Las ondas nasoenterales,
las sondas Foley y las rectales, ¿no? Entonces, estas 4 son las que más ocupamos y vemos en la práctica diaria. Entonces, la sonda nasogástrica, también llamada de Levin, ¿no? Generalmente es un tubo largo, ¿no? Que se introduce a través de la fosa nasal y se dirige hacia el estómago, ¿no? Por eso es nasogástrica, ¿no es cierto? Puede ser de caucho o de plástico, ¿no? Puede tener 1 o 2 lúmenes, ¿no? Y generalmente se lo utiliza para drenar, ¿no? El contenido gástrico o introducir también alguna sustancia a través de esto, ¿no? Generalmente puede medir entre hasta 90 centímetros, ¿no? Y el calibre puede variar, ¿no? Pero las indicaciones son, como te decía, de administración de medicamentos, ¿no? Cuando un paciente no puede o ha perdido el reflejo de la deglución, ¿no? Entonces, se puede usar esta sonda nasogástrica o cuando queremos extraer el contenido gástrico, ¿no? Generalmente cuando hay pacientes que tienen una oclusión intestinal, ¿no? Alta, ¿no? Cuando hay una interrupción del tránsito intestinal y hay una acumulación de gases a nivel del estómago, pues una sonda nasogástrica nos ayudará a liberar, ¿no? ese contenido gástrico hacia el exterior, ¿no? Así mejoramos la condición del paciente, ¿no? También cuando queremos que el estómago esté libre de secreciones durante una cirugía, ¿no? Cuando, por decir, cuando en el ejemplo clásico, cuando nosotros hacemos una cirugía laparoscópica de vesícula, ¿no? Colestectomía laparoscópica, cuando vemos ya, cuando ya estamos viendo con la cámara, ¿no? Vemos que el estómago de repente está con bastante gases, ¿no? Nosotros le indicamos al anestesiólogo que ponga una sondita nasogástrica para evacuar esos gases, ¿no? Y el estómago, ¿no? Nos permita ver la vesícula, porque muchas veces se sobrepone el estómago distendido, ¿no? Una sondita durante la cirugía ayuda mucho, ¿no? Tenemos varios tipos de sondas, ¿no? Hay unas sondas que se utilizan generalmente para los lavados gástricos, son de grueso calibre, ¿no? Pueden ser flexibles, opacas o transparentes, ¿no es cierto? Y el extremo proximal es más grande que el de otras sondas. Es la característica de la sonda de Faucher, por ejemplo, Faucher, que se utiliza para los lavados gástricos. Si intoxica sustancia, se utiliza generalmente estas sondas para hacer un lavado, ¿no? Se instila una solución fisiológica y se vuelve a extraer, ¿no? Se hace un lavado. La sonda nasogástrica más común es la de Levin, ¿no? Puede ser blanda, más o menos dura, flexible, ¿no? La característica de esta sonda es que en el extremo distal tiene varios orificios, ¿no? Forámenes, y central, ¿no? Puede tener varios colores en el extremo distal, ¿no? Y el diámetro varía, ¿no? Generalmente, como habíamos visto al principio, el más usado es el de 18 o 20 French. Entonces son utilizados para drenar el contenido gástrico, ¿no? También se puede usar para lavados, ¿sí? ¿Por qué no? Y también se puede utilizar para instilar algún medicamento que nosotros queremos que haga efecto directamente en el estómago, ¿no? Otra sonda es la sonda de Salem, también es nasogástrica, ¿no? Que es similar a la de Levin, perdón, pero esta tiene 2 luces, ¿no? Una para la entrada de aire y otra que actúa como sonda, ¿no? En este caso está indicada para situaciones en las cuales el drenado de contenido gástrico, ya sea por mediante aspiración continua o intermitente, ¿no? Entonces, estas sondas se utilizan para el lavado gástrico continuo, ¿no? Hay una vía por la cual entra el líquido y la otra por la cual expiramos, ¿no? Crea como un circuito, ¿no? Cuando nosotros queremos pasar medicación de tipo
eh, para hacer una alimentación, ¿no? Cuando tenemos un paciente que no puede comer, ¿no? Cuando queremos alimentar a un paciente por vía gástrica directa o el intestinal, tenemos las sondas nasoenterales, ¿no? Las cuales van desde la nariz hasta la primera porción del intestino delgado, ¿no? Bien, entonces tenemos las ondas de Levin, perdón, vamos con la, perdón, estamos con las ondas nasoenterales que son para alimentación. Son más largas, ¿no? Son más delgadas que una sonda nasogástrica, son más largas hasta la primera porción del intestino delgado, ¿no? Generalmente estas necesitan de endoscopía para poderlas poner, ¿no? Al paciente necesitamos de endoscopía, ¿no? Sus características son material flexible, pueden ir desde 8 a 14 French, la longitud, como ustedes ven, es de 100 a 110, es más larga, ¿no? Y posee una guía para su instalación, ¿no? Tiene una guía metálica generalmente, ¿no? Porque tiene que vencer el esfínter pilórico, ¿no es cierto? Para poder llegar a la primera porción del intestino delgado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de esta zona? El reflejo de la oclusión, ¿no? Pacientes que enferman proteica, ¿no? Pacientes con fístulas intestinales o con pacientes con síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos en el gráfico, ¿no? Unas ondas nasoyeyunales, ¿no? La característica de estos es que tienen una guía metálica en el medio, ¿no? Como les decía, para poder llegar al estómago y a través del extremo distal, que generalmente es metálico, poder vencer el esfínter pilórico, ¿no? Generalmente se utiliza endoscopía para poder colocar esta sonda, ¿no? Para poder garantizar que la sonda esté en intestino delgado, ¿no? Entonces tenemos otra que es la sonda de Sandwestern-Blackermoor, se llama, ¿no? La cual también se puede insertar ya sea por la boca o por la nariz hasta el estómago. Esta sonda contiene 3 vías, consta de 3 vías, ¿no? Una vía gástrica central, ¿no? La cual sirve para la administración de sustancias y aspirar el contenido gástrico, ¿no? Que es el conducto principal de la sonda, y tiene 2 vías más, un balón que llega a nivel del esófago, ¿no? que insufla un baloncito de forma cilíndrica y permite algo que es muy importante, la compresión de varices esofágicas. Esta sonda se utiliza en la hemorragia digestiva alta, cuando hay un sangramiento de varices a nivel del esófago, ¿no? Se tiene que utilizar esta sonda para hacer hemostasia por compresión, ¿no? Entonces tiene, como les decía, consta de 3 vías, ¿no? Una gástrica central y 2 balones, uno que se insufla a nivel del esófago y otra a nivel del estómago, una válvula gástrica, ¿no es cierto? El cual tiene la función de taponear el cardias y al mismo tiempo anclar la sonda, de tal manera que esté fija, ¿no es cierto? Entonces es una sonda para hacer compresión en la hemorragia digestiva alta. Ojo con eso, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Para la compresión de zonas sangrantes, para permitir la coagulación de estas, ¿no? Ya sea la sangrada a nivel del esófago distal o del cardias, ¿no? Entonces, esta sonda es una sonda hemostática.
¿no? Se la puede usar también a nivel de hemorragias nasales o faringias o laringias, ¿no es cierto? Algunas complicaciones de estas es la principal irritación de las mucosas, ¿no? A nivel de la faringe o el esófago, la gastritis también, ¿no? Pasando a las ondas de tipo vesical, son las que utilizamos para drenar la vejiga, ¿no? Estas tenemos ondas de 2 vías, de 1 vía. Vamos a ver las más comunes, las de 2 vías, la famosa sonda Foley, ¿no? Cuando se habla de 1 vía, tenemos la sonda se llama la sonda de Nelaton, ¿no? Cuando tiene 3 vías, la sonda de Foley-Alcox, ¿no? Entonces ahí tenemos las distintas tipos de sonda vesical, como ven ahí en el gráfico, ¿no? Más un ratito les voy a mostrar en vivo y en directo lo que es las ondas vesicales. Entonces estas también tienen el calibre va de acuerdo al uso que le vamos a dar. Generalmente en las mujeres se utiliza de 14 a 16 French, en hombres de 16 a 18 hasta 20 French y en los niños de 8 a 12, ¿no? La principal función es el de drenar el contenido de la vejiga, generalmente orina, ¿no es cierto? O sea, ustedes ven que en la característica de estas sondas, principalmente la de segunda, la de 2 y 3 vías, tiene como un baloncito que se insufla, ¿no? Con solución fisiológica, ¿no? La punta es roma, ¿no? Similar a una oliva, ¿no? Tiene obviamente que se va a drenar, y el baloncito es para fijar la sonda y no se salga, ¿no? Entonces, esa es la característica de las sondas vesicales. ¿Ya? Estas ondas pueden ser también rígidas o semirrígidas o blandas, ¿no? De acuerdo a el material con el que estén hechos, ¿no? Generalmente las ondas rígidas son las que tienen solamente una línea, ¿no? Solamente sirven para drenar el contenido de la vejiga, ¿no? Se pueden utilizar en casos de retención urinaria, ¿no? O la toma de muestras, ¿no? Cuando solamente queremos drenar una sola vez, ¿no? Las rígidas son las que se utilizan normalmente para drenar y fijar la sonda ahí, ¿no? Y las blandas son las de tipo Foley, ¿no? O siliconadas también hay, que es material del cual están hechos de silicón, mediante un que les mostrar más adelante, ¿no? Un globito de seguridad. Un tipo de sondas también de características rígida y recta de una sola luz y tiene una punta que se asemeja a un hongo, por eso dice punta fungiforme, es la sonda de Pesser. ¿Ya? Esta sonda generalmente la utilizamos nosotros en cirugías de vesícula, ¿no? Cuando queremos hacer una colestectomía parcial, podemos dejar la sonda, o también el drenaje vesical, también se puede dejar esta sonda de Pesser, ¿no? La característica es como la punta tiene una, les decía, una figura de un hongo con bastonatas fenestras, ¿no es cierto? Es un tipo de sonda también semirrígida, ¿no? Que la utilizamos, como les decía, ya sea en cirugías de vesícula, cuando quedar y dejar por un tiempo, ¿no? Esta sonda para poder drenar constantemente en una colección, ¿no? La sonda de Malecot es similar a la de PC, pero se utiliza en pediatría, ¿no? Entonces es más pequeña, ¿no? El calibre, tanto el detalle en el extremo distal, ¿no? Es más pequeño. También ahí tenemos la sonda de Foley, ¿no? La de 2 y 3 vías, la de Foley-Alcock, que es la de 3 vías, y el globito de seguridad, ¿no? Entonces, ustedes ven que estas zonas son flexibles, ¿no? Presentan una punta redondeada, ¿no? Puede ser acodada o recta, y la cual puede tener 2 o 3 luces en su interior, ¿no? La sonda de Foley, les digo, es la que tiene 2 lúmenes, ¿no? Una sirve para drenar la vejiga, ¿no? La orina, y la otra es para insuflar el balón de seguridad,
¿no? La de 3 vías, la de Foley Alco, tiene una tercera vía para poder instilar o poder introducir suero a la vejiga y hacer un lavado constante. Generalmente en pacientes que concursan con una hematuria, ¿no? Se puede hacer estos lavados, o después de las cirugías prostáticas, ¿no? Generalmente después de estas, la vejiga siempre se llena de coágulos, entonces hay que hacer una instalación, un circuito para poder lavar y ir extrayendo esos coágulos, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, las características pueden ser de látex, de silicona. Algunas otras características de las sondas, ¿no? Pueden ser de látex o silicona, ¿no? O polivinilo. Generalmente la sonda de Nelaton es de polivinilo, ¿no? Las medidas pueden variar de acuerdo a la función que se le va a dar, les había dicho, ¿no? En hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí ustedes ven algunos tipos de sondas, ¿no? Las indicaciones principalmente, les decía, evacuar la vejiga en el caso de retención urinaria, ¿no? También como un método preventivo, ¿no? Para evitar la retención, si estamos sospechando en pacientes por decir que tienen una inflamación prostática, ¿no es cierto? Se puede realizar esto porque son pacientes que van a hacer retención urinaria, ¿no? Como preparación para algunas intervenciones quirúrgicas, por decir, ¿no? Pacientes que van a ser sometidas a cesárea, por decir, normalmente queremos que la vejiga esté vacía para poder llegar al útero, entonces se pone estas sondas también antes de la cirugía, ¿no? Para evitar contacto con heridas perineales, cuando tenemos infecciones grandes a nivel del perineo y no queremos que se contamine, también ponemos una sonda de manera profiláctica para comprobar si existe anuria o retención urinaria, ¿no? Para tomar muestras, ¿no? También se pueden, ¿no? Para realizar exámenes de laboratorio, ¿no? Para cuando hay accidentes, por decir, automovilísticos que comprometen la cintura pélvica, también se debe poner una sonda de manera profiláctica, ¿no? Otro tipo de sondas que tenemos son las sondas rectales, ¿no? Las cuales están destinadas a drenar, ya sea la ampolla rectal. ¿No es cierto? Se ponen a través del esfínter renal, son de bastante calibre, de 22 a 30 French, ¿no? Pueden llegar del ano hasta el intestino grueso, ¿no? Y obviamente se le debe colocar en una posición, el paciente debe estar de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Y el extremo romo es el que queda en la ampolla rectal, ¿no? Las indicaciones son facilitar la expulsión de gases acumulados en el último tramo del intestino grueso, ¿no? Algunas sirven para evacuación de heces mediante la administración de enemas también, ¿no? Hay algunas, un minuto. Hay algunas sondas que tienen balón de seguridad, otras no, ¿no? Generalmente las sondas así son más simples, ¿no? Simplemente sirven para evacuar gases y heces, ¿no? Cuando tenemos pacientes con algún tipo de patología de origen a nivel de la ampolla rectal, ¿no? Cuando pacientes con fecaloma o con un bulbo a nivel de sigmoides, ¿no? Generalmente se puede usar este tipo de drenaje, ¿no? Otro tipo de sondas son las sondas de aspiración, ¿no? Que son generalmente semirrígidos y se utiliza para la aspiración de secreciones bronquiales, ¿no? Entonces se introducen a través de la nariz o de la boca, ¿no? Y se utiliza generalmente en el caso de que se quiera aspirar algún tipo de contenido a nivel de la faringe o laringe, ¿no? Cuando tenemos un paciente inconsciente, ¿no? Y es necesario aspirar el contenido, ¿no? Es necesario hacer uso de esta
las sondas bronquiales. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna duda, Bruno. No, doctor, está bien. Solo una pregunta. ¿Qué hora Sí, será el examen mañana? el examen mañana no tienen programado una hora, ¿no lo dijeron? No, yo creo Bien, que usted que programa, ¿no ve? claro, yo lo que me han pasado es la fecha, pero más no la hora. Pues voy a coordinar con dirección y les digo a qué hora va a ser exactamente. Yo creo que en la tarde, pues, ¿no? ¿O tienen alguna otra actividad en la tarde? No, no tengo, no. O sea, que no sea a las 7 de la noche, porque a las 7 ya hay otra materia que hago, que el Ah, examen ya, o sea, nosotros ya hicimos el primer parcial, ¿no ve? Y fue a las 7. Igual yo ya. creo que el docente va a programar a las 7 el otro parcial. No, creo que el examen va a ser a eso de la, póngale 3 4. Está bien, está perfecto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a terminar este tema con los drenajes, ¿ya? Perfecto. Drenajes son un conjunto de medios mecánicos, ¿no? Por los cuales se asegura la eliminación o salida del contenido, ¿no? Ya sea de pus, bilis, sangre, ¿no? Un exudado, ¿no? De tejidos o cavidades corporales al exterior. ¿Cuáles son las indicaciones de los drenajes? ¿No? Entonces, para evacuar, ¿no? La posibilidad de acúmulo de líquidos intraabdominales, ¿no? Cuando tenemos una estomosis digestiva, ¿no? Y para evitar que haya una deficiencia de suturas y para eliminar el contenido gaseoso también se puede poner estas tipos de sondas, ¿no? Para la posibilidad de hemorragias postquirúrgicas, ¿no? Les decía que tiene función profiláctica, ¿no? Cuando una cirugía ha sido bastante cruenta, ¿no? Y ha habido bastante sangrado, ¿no? Entonces se puede dejar un drenajito ahí para ir controlando la hemostasis, ¿no? Cuando queremos drenar colecciones serosas o purulentas también, cuando tenemos una peritonitis difusa, ¿no? Cuando vamos a drenar un absceso, ¿no? Entonces las características de los drenajes pueden ser de material suave o flexible, ¿no? Eh, Tienen que ser de un material que no sea excitante para los tejidos corporales, ¿no? No debe descomponerse al contacto con el líquido que va a drenar, ¿no? Y debe poseer un recolector para cuantificar los exudados, ¿no? Los podemos clasificar de acuerdo a su función y a su acción, ¿no? Tenemos los de tipo activos y pasivos, ¿no? Por su acción pueden ser terapéuticos, profilácticos y diagnósticos, los que les decía, ¿no? Es la función principal de los drenajes, ¿no? Por su localización pueden ser locales o superficiales, pueden ser cavitarios cuando tenemos un absceso o los cuales o algunos que se exteriorizan por contrabertura, ¿no? Y por su constitución pueden ser tubos, gasas o mixtos, ¿no? Esta tablita que ustedes ven aquí es muy importante, ¿no? Que nos habla de la función y la clasificación que tienen los drenajes, ¿no? Pueden ser por capilaridad, se denomina así, ¿no? Pueden ser por gravedad, pueden ser aspirativos, ¿no? Pueden ser mixtos también por aspiración y por gravedad, ¿no? Dentro de los drenajes por capilaridad tenemos el famoso usado con bastante frecuencia el drenaje de Penrose, ¿no? Que es una estructura laminar de caucho, ¿no? Lo cual vamos a verlo más adelante, ¿no? También tenemos por gravedad algunos drenajes de tipo tubular, como el tubo de Kerr, ¿no? O un drenaje tubular simple, ¿no? Dentro de los aspirativos tenemos el Hemovac, voy a mostrar más un rato cuál es el Hemovac, el Hemosuc, ¿no? La de Jackson Pratt, ¿no? Y los mixtos que combinan ambos, ¿no? De los cuales uno más común es el drenaje pleural, ¿no? Entonces ustedes ven ahí un drenaje activo tipo aspirativo, ¿no? Tenemos ahí el Hemovac, ¿no? Que son, generalmente utilizamos estas cuando tenemos una cirugía a nivel de pared abdominal y en la cual hacemos la extirpación de algún tipo de tumor y para evitar que
que esa cavidad en la cual hemos extraído, ¿no?, un tumor, ¿no?, se coleccione, se llene de líquido, ¿no? Entonces, generalmente dejamos drenajes de manera profiláctica, ¿no?, para evitar que se coleccione el líquido de ese nivel. Entonces, tiene un sistema de aspiración, generalmente es un sistema como de acordeón, ¿no?, como el de Novak, o el de una semejante a una granada, como es el de Jackson Pratt, ¿no? Tenemos otro tipo de drenajes pasivos, ¿no?, los cuales simplemente funcionan por gravedad, ¿no? Están ahí el drenaje de Penrose, como ustedes ven, es una lámina simplemente de caucho, ahí está el drenaje de Penrose. Tenemos el drenaje de tipo tubulares, como son los del tipo de T de Kerr, ¿no?, que se asemeja a una T, por eso se llama T de Kerr, o los drenajes de tipo pigtail, que se llaman así porque el extremo distal se asemeja a la colita de un chancho, ¿no?, colita de cerdo, por eso se llama pigtail, ¿no? Entonces son drenajes que funcionan por simple gravedad, ¿no? Ahí tenemos bastantes otros tipos de drenajes, ¿no? Los pasivos por capilaridad, ¿no? El principal es el de Penrose, ¿no?, los cuales funcionan simplemente dejando este segmento de caucho en la cavidad y esto va drenando constantemente el líquido, ¿no?, lo va exteriorizando. Algunas veces se puede dejar incluso una parte de una gasa, ¿no? Gasa en mecha se llama. Consiste en dejar en la cavidad la gasa estirada, ¿no?, para de esa manera evacuar, exteriorizar el líquido que se quiere drenar, ¿no? Hay otros como el tubo de cigarrillo, también, que consiste en un tubo de látex, ¿no? La cual lleva una gasa por dentro, ¿no? Entonces son tipos de, ¿no?, consiste en tubo del sol a luz, ¿no?, que puede fijarse a la piel o no, hay de varios tamaños, la cavidad que se va a drenar, ¿no?, se pueden ir cortando, la longitud va a variar entonces, y también la profundidad a la cual va a ser colocada, ¿no? El tubo T de Kerr generalmente lo utilizamos en cirugías de vía biliar, ¿no? Eso es exclusivamente para vía biliar, para cuando hacemos una incisión a nivel del colédoco, ¿no? Entonces, cuando usamos el tubo de T de Kerr, que se exterioriza por contraabertura, y en el cual obviamente que vamos a obtener un débito bilioso, ¿no? ¿Cuál es lo normal de producción de bilis en 24 horas? Generalmente 950 a 1000 ml, ¿no? Eso es lo de esperar, ¿no? Cuando usted tenga un paciente con tubo de Kerr, que generalmente son pacientes que han sido operados en vía biliar, lo normal que salga por este tubo en 24 horas va a ser de 950 a 1000 ml, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Ojo con esto, ¿no? ¿No? Entonces vamos a tener los mixtos, ¿no? Uno de los importantes que les decía es el del drenaje pleural, ¿no?, que tiene un sistema de sello de agua, ¿no?, el cual el extremo distal es un catéter que está diseñado para el drenaje pleural, ¿no?, de la cavidad pleural, ¿no? Es de bastante de grueso calibre, generalmente a 33 French, ¿no? Atraviesa la pared torácica, ¿no? Tiene fenestras en el extremo que va a estar dentro de la cavidad pleural y va conectado a un sistema de sello de agua. Quiere decir que el extremo distal está sumergido en agua, ¿no?, y en un recipiente, ¿no?, es como un frasco que contiene agua, ¿no?, por el ¿cómo funciona esto? Simplemente es para que permita la salida de líquido o aire de la cavidad pleural y no así la entrada, ¿no? Funciona así, pues, utilizamos en cirugías más delicadas como de tiroides, ¿no?, tiene la forma de una pera o de una granada, ¿no? Se comprime esta y al descomprimirse va succionando, ¿no? Entonces son drenajes de tipo aspirativo, ¿no? Igual
el hemovac o el hemosuc. ¿No? Entonces, les decía nuevamente, las funciones de los drenajes son terapéuticos, ¿no? Permiten drenar la colección líquida desde una cavidad, produciendo menos estrés para el paciente, obviamente, ¿no? Hay drenajes que son de tipo percutáneo, ¿no? Hoy en día se está poniendo muy útil, de manera muy frecuente hacer el procedimiento de drenajes de tipo percutáneos, ¿no? También los drenajes, como les dije, pueden servir de manera profiláctica, ¿no? Para evitar la formación y la colección, ¿no? De líquidos, ¿no? Y obviamente también nos ayudan, les decía, a diagnosticar, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener de un drenaje? Principalmente hay que tener en cuenta de no movilizarlos mucho, ¿no es cierto? Tener cuidado, algunos pueden venir fijados con un punto, ¿no? Es importante, les decía, cuando habíamos hablado del posoperatorio de los pacientes, es importante verificar que el drenaje esté fijado, y algo que es muy importante es cuantificar, ¿no es cierto? Cuantificar el débito que viene por el drenaje, ¿no? Y tanto en cantidad como en aspecto, les decía, ¿no? Es importante cuando vamos a controlar, cuando vamos a hacer el control